Bienvenido gente a otro video por acá, por la ciudad de Las Vegas, la ciudad de la perdición. Y hoy vamos a visitar una de las tiendas más grandes del mundo, la famosísima tienda de la Coca-Cola de Las Vegas. Ni por decirles, ni mentirles, pero hoy me siento... Así es, me siento del ano. Ya que siendo uno de las aventuras más improvisadas que me aventé, pues no pude agarrar un hotel. Ya saben, nos venimos en el carro, como les expliqué en uno de los videos que ya pasó. Nos venimos en el carro, pues solamente lo que hicimos es parquearlo y ahí fue donde dormimos. Pero hasta ahorita, creo, estuvo mal. No estuvo mal, la verdad, para mí. Porque andábamos muy cansados, no tomamos, pero como nos dormimos a una alta hora de la noche, o sea, nos dormimos tarde y para mí no fue mal porque pues estaba muy cansado y sí, literal, dormí. No es que hubiera dormido mal en el carro. Así que, como ya les dije, vamos a ir a conocer la famosísima tienda de Las Vegas, está la Coca-Cola. Pero primero vamos a desayunar a un buffet, bro, porque esta pancita se tiene que llenar. Sí, se tiene que llenar. No ven, pero esto fue lo que costó el comer aquí en el buffet. Casi $90 por dos personas. Ya que fue tan caro este pedo, pues ahora sí hay que atascarnos y sin miedo a morir de un ataque al corazón, ¿eh? Así que date y hay que desquitar todo lo que se tenga que desquitar y come de lo que tengas que comer, sin miedo. Hola. A desquitarnos, Caro. Sí. A ver cuándo comida nos cabe. Ya salimos del buffet, pero una de las cosas que sí les puedo mencionar que al ciudadano de Estados Unidos se las ponen fácil, porque en el mismo hotel tienes el buffet y tienes varios restaurantes de comida rápida, hazlo a mano, para que solamente, literal, este círculo está hecho de, llegas al hotel, bajas al casino, tienes la comida ahí mismo para que comas y después hagas lo mismo y consecutivamente que no salgas del hotel, y ahí es cuando hacen que tú estés apostando y apostando. Y hablando por otro lado, llegamos a la famosísima tienda de la Coca-Cola. A ver, esta tienda consta de 3 niveles, pero aquí puedes encontrar todos los souvenirs que vais a querer, independientemente si es ropa, si son calzones, si son juguetes, si son peluches, los magnetos que van pegados en el refri, gorras. En sí puedes conseguir todo que sea de Coca-Cola aquí. Ok, son 3 niveles y lo que vamos a hacer es, llegamos al primer nivel, después vamos a ir al segundo nivel y al último, el tercero. En el tercer nivel es donde vamos a probar una de las cosas tan maravillosas que son de todo el mundo, y son los refrescos que lo representan a base a las marcas internacionales de cada país de la Coca-Cola. Una de esas cosas que puedes encontrar aquí a mi lado están las mochilas. Es un sinfín de mochilas por si es que quieres llevar tus cositas seguras, ¿no? Miren, este es un tipo, una canguro. Vean, ¿no? Está súper obvio la marca, que es lo que lo representa. Hay un sinfín de estilos de mochilas que tú puedes comprar aquí y la verdad son estilos buenos. O sea, no escasean en el invertir para que ellos puedan venderlo un poquito más caro. Y venden desde algo sencillo hasta algo particular, que en sí en verdad es un producto con buena calidad, que en verdad está bien hecho. Y puedo asegurarte que es mejor que otras tiendas que venden también sus productos, ya que pues ellos, es una marca internacional, no puedes esperarte menos de ellos, claro. Ya que viene la temporada de frío, ¿no? Miren, venden también lo que es pijamas. ¿Quieres una pijama? Tienen un sinfín de estilos que en serio puedes encontrar lo que tú quieras, del color que quieras, pero referente a la Coca-Cola. La Coca-Cola. Incluso puedes encontrar chanclas, calcetines. Coca-Cola, bro. Coca-Cola, ¿no? Las chanclas tienen un precio de, déjales digo, $25 por unas chanclas. Que estas yo creo que le deben de quedar como a Michael Jordan. Pincho patón, ¿no? Esto es lo que pagas por unos calcetines, que son 3 pares aquí en la Coca, y son $13.
todo lo que incluye aquí los productos no incluyen las taxas. Entonces, cuando te cobran ya te incluyen las taxas, que literalmente es el impuesto sobre la venta, que regularmente aquí en Estados Unidos depende del estado en donde estés, porque en California creo que es como es entre el 6 al 8% de la compra, ¿no? Específicamente no tengo el precio de aquí de Nevada, que es de Las Vegas. Es un lugar caro y más que nada los fines de semana suben más los precios, y no solo los precios, también viene muchísima gente entre el fin de semana. Una de las cosas que me gusta de Coca es que, aparte del producto, que no solamente a mí me gusta, sino a muchísimas personas también, tienen ese estilo vintage que, como pueden ver aquí, la sudadera esta está buena. Pero sí, a veces sí se pasan con los precios. Pero pues estamos en Las Vegas, baby. Tiene un precio de... Esto es lo que pagarías por esta bellísima chamarra. Más aparte del impuesto, que es lo que les digo, que es lo que jode ya al final. Porque dices, yo voy a pagar 100 y sales pagando 120, 125 y se te sale de las bolsas, se te sale de control esta gastadera. También cuentan con otros productos, pero referentes a otros países, como miren esta, que tiene otro idioma, que creo que es chino o japonés, que lo más seguro es que sea chino, ¿no? Que es Coca-Cola en el logo que está en el típico del país. Una tela que sí aguanta, y que yo digo que sí aguanta esas lavada tras lavada para ponértela a diario. Así que ya vimos un poquito aquí el primer piso, vamos al segundo piso a ver qué nos podemos encontrar, porque muero de ansias de llegar al tercer piso. Ya saben que la Coca no solamente tiene la Coca como referencia, sino también cuenta con Sprite. Les iba a decir Seven, pero el Seven es de la Pepsi y aquí no nos gusta la Pepsi. Hacia el tiempo que ha tenido esta marca, ha optado por comprar otras marcas que las ha hecho de la familia Coca-Cola. Y por otro lado, déjales platico un poquito de la botella, ya que el diseño es muy particular, porque en aquellos años que empezó a comercializarse este producto, no era similar a las que estamos acostumbradas. Supongamos que esta es una típica Coca normal, tamaño grande. Si ustedes ven, tiene las líneas. Aquí, cuando ya tiene este diseño, es porque ya está la actualizada, ya está la definitiva. Pero desde que ellos empezaron, en vez de que tuviera el logo marcado en la botella de vidrio, tenía puesto con un sticker. Un sticker, ¿qué te puedo decir? Una estampa. Pero como por la forma en como la vendían en aquellos años, a lo que me refiero es que tenían el producto, lo envasaban y lo aventaban en barriles regularmente con hielo, y era cuando se despegaba la etiqueta, y así era muy típico o muy frecuente que los competidores pudieran replicar o clonar esta bebida tan encantadora, que hasta la fecha sigue siendo una de las empresas mundialmente, y te puedo decir que es la primera en el mundo que sigue vendiendo tanto refresco para fomentar esa diabetes, bro, esa diabetes. Aquí tenemos el cartel que nos dice cómo fue evolucionando el diseño durante los años. Aquí estamos en el año 1899, ¿no? Entonces, si nos vamos al último diseño, que es en 1957, aquí podemos recorrer y podemos ver la diferencia en cómo va empezando a cambiar el diseño. Pero si te das cuenta, de 1957 al 2024 ya el diseño ha cambiado un poco relativamente, porque han agregado un poquito de color y varias cositas más, que yo creo que los años la hicieron favorecerse para la marca. La marca fue creada en 1886. Es un producto que se creó aquí en Estados Unidos. Fue en Georgia específicamente. Fue un farmacéutico que solamente quería crear un producto que lo hiciera sentir bien, y al final terminó creando el jarabe de coca, que regularmente solamente vendía el jarabe de coca, y después de algunos años fue que ya la empezaron a vender, y al pasar de los años fue cuando se empezó a comercializar en las fuentes de sodas. Fue ahí cuando ya le agregaron el agua carbonatada, que hoy ya la conocemos como Coca-Cola. ¿Sabes? Ese sentimiento que cuando te abres la coca bien fría, ¿no? Y te la tomas y le dejas de tomar, y ahí dices, verga, güey. Se te viene esa como que ese sentimiento, dices, verga, el azúcar me está entrando a mi cuerpo. Si volteas para allá, yo pensaba que estaba en el tercer piso, no estaba en el segundo, pero ya llegamos a la fuente de sodas, donde vamos a probar un poco de los productos que son del mundo, a ver qué tal, porque regularmente dicen que las puedes combinar. Pero una de las cosas que me gustaría probar es el Inca Kola, creo que es de Perú, para después seguir viendo esta bellísima tienda y ver qué es lo que nos podemos llevar para pegarlo en el refri.
Ahorita que ya que lo tenga, ya lo vemos. Y más que nada para que lo prueben conmigo. Oh, ya está, tan rápido. Ok, las vamos a hacer rápido para que también no se haga ni tan largo ni tan corto el video. Estas son las que nos dieron a probar. Es una testeada de Around the World. Lo que hace es que te puede explicar un poquito sobre los sabores de todo el mundo. Esta es la Beverly, la número 1. Esta es de Italia. Nos vamos a llenar de azúcar, güey. Italia, luego de Italia nos pasamos a Germany. De Germany nos pasamos a Georgia. Esta es la manzanita. De Georgia nos pasamos a Spain. España nos pasamos a China, directamente a China. Como a barbecue. Esta es Fanta roja, pero es de Costa Rica. Esta sabe 100% a medicina, 100%. Ah, no mames, mira. O sea, soy culerísima. Culerísima, como no te Esta que es de Italia es la peor que he probado. No se la recomendaría si fueran por allá. No tomen esto. Color tan exótico verde. Es de Tailandia. Este de Tailandia sí tiene un mejor sabor que las últimas dos. Tanzania, sin limón y jengibre. Nos vamos con el segundo, que es Panamá. Ahora nos vamos para Romani. Y nos vamos con Indonesia. Ahora nos vamos a Zimbabue, que creo que es en África. Nos lanzamos para Filipinas. Está muy bueno, sí aguanta. Queremos que sea uno de los mejores. Nos vamos para Grecia. Saludcita, que aquí lo acabamos de mixear todo lo de una bandeja. Creo que me gustó más todas juntas que una sola. Por todo esto que nos acabamos de tomar, pura azúcar, gastamos alrededor de $19. Que es como si tú estuvieras tomando 4 o 5 refrescos de los normales. Pero está bien porque pues probamos refrescos de todo el mundo, güey. De todo el mundo. Hay que mencionar que si la Coca fue quien creó la imagen de Santa Claus, porque pues Santa Claus es blanco y rojo. La marca Coca-Cola, pues ya sabes, su logo es blanco y rojo. Entonces no sabemos si es que Coca-Cola fue quien creó la imagen del queridísimo Santa Claus, tan bello, y ese gordito, barboncito de audífonos. Ahí terminamos ya de recorrer esta bellísima tienda, que pudimos saber un poquito de su historia y más que nada sus productos tan bellos y hermosos que venden en esta tienda de 2 pisos, no de 3. Me robaron un piso, me rompieron el corazón, pero pudimos salir con poquitas cosas y esto es lo que compramos. Pero que no los engañe esta pequeña bolsita, porque solamente son 3 cosas y muy pequeñas. Una de esas cosas fue un termo que se ve bien, está chulo, está chulito. Y estos 2 metal pins, que regularmente lo que voy a hacer es que los voy a estar pegando en la mochila. A los lugares que vaya, pues voy a tratar de comprar uno y así llenar la mochila que traigo en estos momentos, para que después ir cambiando y ir sabiendo a donde ya fuimos y a donde ya no tenemos que ir otra vez. Que me despido, gente, de esta hermosa tienda. Me despido desde Las Vegas, bro. Un beso. Atento en esta serie de videos, así que no olvides suscribirte. Adiós, perrillo. Un beso.